Buenos días, alumnos. En este día vamos a ver la clase en el curso de geometría, ¿sí? Y el tema de propiedad de la bisectriz. Es un tema muy sencillo, ¿sí? Tenemos que recordar nuestras, nuestras propiedades, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí, nuestra propiedad de la bisectriz. Nosotros vamos a tener este gráfico, ¿no? ¿Y de dónde se genera este gráfico? El gráfico se genera de un ángulo. Mira, yo tengo este ángulo que está aquí, estás notando, te lo estoy resaltando de verde, el ángulo, todo este ángulo, ya. Y a ese ángulo se le ha trazado una bisectriz, ya. Y se le trazado una bisectriz. Por ende, alfa y alfa. No tenemos alfa y alfa, dos ángulos iguales. Ahora, yo voy a escoger un punto en la bisectriz y lo voy a unir con un punto en este lado del ángulo. Mira, esta recta de rojo, ¿ya? Y esta recta de rojo con este lado de verde me genera un ángulo de 90 grados. O sea, son perpendiculares esos dos lados, ¿no? La propiedad me dice que se cumple que RP, este lado, va a ser igual también a este lado, que está acá de rojo. ¿Por qué? Estoy uniendo un punto de la bisectriz con este punto SD de este lado del ángulo que está abajo. Ya mira, estos dos lados son iguales. De igual forma, yo puedo, yo puedo cualquier punto, escoger cualquier punto en la bisectriz y cualquier punto en el lado. La cosa que cuando yo lo una, mira, ese lado, esa recta que me resulta al unir esos dos puntos con ese lado del ángulo, me genere un ángulo de 90 grados, o sea que sean perpendiculares, mira. Si son perpendiculares, se va a cumplir que estos dos lados AB y BC, ¿ya? Son iguales, ¿ya? Por eso están de rosado ambos. Y lo mismo pasa con qué? Con estos lados de rojo, RP y PS, ya, van a ser iguales. De igual forma, de igual forma, estos pedacitos que están acá, mira, el lado OR va a ser igual a OS, justamente lo que estás viendo aquí. Se cumple, ¿no? Se va a cumplir que estos lados van a ser iguales. Esto es lo que pasa en el triángulo chiquito. ¿Pero qué pasa en el triángulo grande? Pues lo mismo, OA, todo este lado, va a ser igual a todo este lado. ¿Ya? Dependiendo en qué puntos lo estés comparando, ¿ya? Y depende de qué tan grande sea tu gráfico, ¿ya? Tu gráfica. Muy bien, entonces, sabiendo esa teoría, muchachos, vamos a pasar a nuestros problemas. Ya, siempre recuerda, aquí está lo que se cumple, qué lados van a ser iguales. Ahora, dato extra, también tienes que saber, mira, como este alfa y alfa, pues este va a ser beta y beta. Y lo mismo pasa acá. Si este también tiene que ser beta, y este de igual manera beta. ¿Ya, muchachos? Ojo con eso. Vamos a ver nuestros problemas. Aquí puedes notar nuestro problema, ¿no? Nuestro problema número uno. ¿Qué pasa? Mira, estás viendo. No, bueno, nos pide hallar X, pero ¿qué puedes notar en el gráfico? Mira, nos dice que este lado, mira, este lado mide A, y este lado también mide A, ese es el gráfico. No lo digo yo, lo dice el gráfico. ¿Ya? Entonces, como estos dos lados son iguales, ¿ya? Y también me dice que este lado es B y este lado es B. O sea, estos dos lados también son iguales. No indica el gráfico. ¿En qué, en qué situación, en qué caso, estos dos lados son iguales, estos dos lados rojos son iguales y estos dos lados de verde también son iguales? Y mira, además tienes un ángulo de 90 grados por aquí y un ángulo de 90 grados por acá. ¿En qué caso? En el caso cuando tengas una propiedad de la bisectriz. Entonces, esta recta que está de amarillo es una bisectriz. Y si es bisectriz, entonces, si este 30 y este es X, ¿cuánto tiene que ser el valor de X? 30. Ya, tiene que ser 30. Ahora, y ahí terminé el problema. Ya hay X. ¿Por qué? Por la propiedad de la bisectriz. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente problema. El siguiente problema, la pregunta número 2, es para ti. Ya, tienes que ver, mira, tienes que ver, te indica que circulito, circulito, o sea, te está indicando que estos dos lados son iguales, ¿no? Y mira, este lado es igual, ¿no? Rayita, ¿no? O rayón y rayón.
o garabato, si puedes decir, garabato, garabato. O sea, me está indicando que estos dos pedacitos, estos dos lados son iguales. Y, y agregar que aquí, mira, me forma un ángulo de 90 grados, un ángulo de 90 grados. ¿Estás en la propiedad bisectriz? ¿Sí? ¿No? Y si lo estás, ¿qué se cumple? ¿Puedes hallar X? A ver, esa es tarea para ti. El problema número 3, muchachos, tienes que notar algo en particular. De por sí, ya puedo notar que esta recta que está aquí, ¿sí? Esta recta que logra visualizar aquí, la que está de amarillo, tiene que ser que una bisectriz. ¿Por qué? Porque aquí es alfa, pues. ¿Por qué? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa cuando estos dos lados son iguales? Cuando esta recta que lo divide es una bisectriz. No, ya, ahora. ¿Qué más? Mira, está viendo que este lado de acá, ¿sí? Que este lado de acá, con este lado de verde que está aquí, te forma que un ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, esa bisectriz está partiendo al ángulo en dos partes iguales ¿no? ¿A qué ángulo? A todo este ángulo de verde. Y mira, ¿no es cierto que estás en un caso de propiedad de la bisectriz? Mira, un ángulo está siendo dividido por una bisectriz, estás uniendo un punto del lado del ángulo con un punto de la bisectriz y te forma un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares en otras palabras. Entonces, eso te lleva a concluir que este lado de verde es igual a este lado de verde y este lado de rojo es igual a este lado de rojo. Entonces, como son iguales, ¿no? Yo me quedo con este lado que también es 3 y mira, aquí si te lo resalto, ¿qué vas a tener acá? Un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo que puedes aplicar, Pitágoras. ¿Y qué te dice Pitágoras? Que la hipotenusa, en este caso, es X, porque aquí se lo pone al ángulo de 90 grados. La hipotenusa al cuadrado es igual a ver, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Un cateto es 3 al cuadrado. Y el otro cateto es 4 al cuadrado, ¿no? Nosotros operamos, a ver, es una ecuación que todos aquí debemos saber operar. Eso es igual a ¿quién? 3 al cuadrado 9 más 4 16, 9 más 16, 25. Tengo que x al cuadrado es igual a 25. Como yo solo quiero x, lo despejo y este cuadrado lo paso al otro lado, pero va a pasar como que como raíz cuadrada. Entonces voy a tener raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es esa raíz cuadrada de 25? Pues 5. Y yo obtuve el valor de x. ¿Qué sería en este caso? 5. Ahí está el problema 3. ¿Ya? Mira, hay que notar eso. ¿Ya? Pitágoras. ¿Ya? Al notar que es una propiedad bisectriz, estos dos lados son iguales. Y como son iguales, le pongo 3. Y al saber este valor, ¿no? Este valor, pues puedo hallar por Pitágoras el valor de x. Ya. Pasemos al siguiente problema. El siguiente problema nos dice hallar a más b. Mira, nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede en nuestro gráfico. En nuestro gráfico podemos notar que tenemos, mira, ¿un qué? Una bisectriz. ¿Por qué? Pues si este alfa, es porque es bisectriz. ¿Pero bisectriz de qué? De este ángulo. Y mira, estás notando que al unir un punto del lado del ángulo con un punto de la bisectriz, se forma una recta, pero esa recta es perpendicular a quién? A ese lado del ángulo. ¿No? 90, 90, mira, aquí también 90, 90. Entonces, entra a tallar este gráfico en un gráfico de propiedad bisectriz. ¿Y qué se cumple en una propiedad bisectriz? Que este lado de rojo es igual a este lado de rojo. Y este lado de morado tiene que ser igual a este lado de morado. Entonces, A tiene que ser igual a 4, ¿no? Entonces ya hay el valor de A. B tiene que ser igual a 6, entonces ya hay el valor de B. ¿Qué me piden hallar? A más B. Entonces, si A es igual a 4 y B es igual a 6, ¿cuánto es A más B? A más B, pues tiene que ser 10, ¿no? Y ya terminé mi problema. Es 6.
ya está sencillo, ¿no? Le aplicamos lo que se cumple en una propiedad de la bisectriz. Ya, vamos a pasar al siguiente problema. A ver, en el siguiente problema, ¿no? Nos dan todo este gráfico, me pide hallar m más n más p. M más n más p va a ser esta medida esta medida, ¿no? Aquí está M de rojo, aquí está N de verde, y aquí está P de morado. Ya. ¿Qué puedes notar? Tú puedes notar aquí que esto es una bisectriz. Mira, aquí hay una bisectriz. ¿Bisectriz de quién? De todo este ángulo que está acá, todo este ángulo de celeste. Mira, estás uniendo un punto del lado del ángulo, un punto de la bisectriz, y te está formando esta recta, pero aquí esa recta con el lado del ángulo te forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿entras o no tallar en una propiedad bisectriz? Sí. Y si es una propiedad bisectriz, entonces, se va a cumplir que este pedacito, este M, va a ser igual a este pedacito 5, el pedacito N va a ser igual a este pedacito 4, y por último P va a ser igual a este pedacito 3. ¿Ya? Entonces ya tengo el valor de M, N y P. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden ya? La suma. Entonces, la suma M es 5 más N que es 4 más P que es 3. ¿Cuánto es la suma? 12, ¿no? Y ese sería mi alternativa. Ya culminaría mi problema. Sencillo, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Pasemos al siguiente problema. A ver. Nos piden calcular A, ¿no? Tenemos este gráfico. De por sí ya podemos notar que tenemos una bisectriz, ¿o no? ¿No? Aquí, mira, bisectriz. ¿Por qué? Porque si este es alfa y alfa es porque esta es una bisectriz. Pero esa bisectriz, ¿de quién es? Del ángulo que tienes aquí de verde. Y mira, estás uniendo un punto de ¿no? Un punto de aquí con este punto de acá, ¿no? Un punto en el lado del ángulo y un punto en la bisectriz. Y esa recta que se genera al unir los puntos te forma un ángulo de 90 grados con este lado de verde. Y aquí también, ¿no? Unes un punto de la bisectriz con este lado del ángulo y esa recta con este lado de verde, ¿no? Esta recta roja con este lado de verde te forma un ángulo de 90 grados. Entonces, entra a tallar en un caso de propiedad bisectriz. En conclusión, se cumple que ¿qué? O se tiene que cumplir que ¿qué? Que 3A menos 10, que es este lado de rojo, tiene que ser igual a este lado, que está aquí, pues, que está aquí, que su valor es A. Entonces, es una ecuación, muchachos. El A pasa a restar a la izquierda, ¿no? Menos A, el menos 10 que está en la izquierda pasa a la derecha como positivo y tendrías que, disculpen, 3A menos A, ¿no? ¿Cuánto es 3A menos A? 2A. 2A es igual a 10. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. A sería igual a 5. Y ya terminó mi problema. Mi alternativa sería la alternativa E. ¿No, muchachos? Mira, hay que tener mucho ojo. Te lo estoy resaltando con colores para que puedas ver un poco mejor. ¿Ya? Muy bien, vamos al último problema. Calcular X en nuestro gráfico. Ahora, de por sí, lo mismo, ¿no? Mira, ¿qué se nota acá? Que esta recta es bisectriz. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque aquí esta recta, lógicamente, tiene que ser una bisectriz. Si es una bisectriz, muchachos, es una bisectriz. ¿Pero bisectriz de quién? De todo este ángulo, ¿no? Y estás viendo, o estás notando que al unir un punto en la bisectriz y un punto en este lado del ángulo, ¿no? Estás uniendo hasta que en una recta. Y esa recta con ese lado es perpendicular, 90 grados. Lo mismo acá, 90 grados. Entonces, entras a tallar en una propiedad de la bisectriz. Y si es una propiedad de la bisectriz, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple? Si todo eso es una propiedad de bisectriz. Aparte de que estos lados de rojo tienen que ser iguales,
son iguales, ¿no? Pero en sí esto no me ayuda para hallar mi X. Lo que me va a ayudar es que, como es una propiedad bisectriz, también se cumple que este lado es igual a este lado. Entonces, este lado de rosado es igual a este lado de rosado. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es X? Pues solo lo igualamos, pues. Si 7, ¿a cuánto tiene que ser igual? A X más 2, ¿no? A ese lado de rosado 7 que está arribita, con este lado rosado que abajo que es X, este pedacito de X, más 2. Es como verlo en segmentos, ¿no? Aquí, de aquí a aquí es X y de aquí a aquí es 2. Pero en sí todo este lado, que prácticamente es un segmento, es X más 2. Lo igualamos, muchachos, es una ecuación muy sencilla. ¿Cuánto es X? 5, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Ya, muchachos, entonces, ese sería el tema de hoy. Ya, el tema de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Sí? Cópialo todo en tu cuaderno. Hasta luego.